Bienvenidos entonces a todos los que están conectados en esta tarde de hoy y a todos los que en un futuro se nos conectarán, que espero que puedan compartir pues esta experiencia tan bonita que es también hablar sobre los duelos y que es una experiencia individual, ¿cierto? Que es como el objetivo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo la llamo la travesía del duelo porque es como cuando estamos desarrollando un viaje, nos enfrentamos a un montón de situaciones que a veces son inesperadas, que a veces nos agradan, otras que no son de tanto agrado. Entonces vamos a mirar cómo vamos teniendo este camino y cómo vamos reconociendo cómo se va volviendo una experiencia cada vez más individual. Entonces, iniciamos con esta presentación, esta diapositiva, cuando estamos viendo la transformación de esa oruga en una mariposa. Y cuando comenzamos a ver la vida en todo ese proceso lento, paulatino, gradual, así se vivencian los duelos, no es de la noche a la mañana. Necesitamos un tiempo, necesitamos todo un proceso de transformación que nos ayude a entender y a comprender que a pesar de que haya dolor, a pesar de que haya muchas situaciones, de que nos experimentemos sensaciones o situaciones de dolor, pues vamos a generar todo un proceso de cambios y de transformaciones y necesitaremos un tiempo para poder lograrlo. Les comparto este escrito, un escrito que realicé porque hablando mucho acerca de los duelos, tenemos que reconocer que podemos conocer acerca de los duelos, pero no sabemos nada acerca de la muerte. Entonces les comparto este escrito que dice, pido permiso a la muerte para hablar hoy de ella. Y aunque no tengo experiencia porque aún sigo viva, vengo es a hablarles de la huella que aqueja cuando ella pasa y deja vacíos en los que quedan. Pido permiso a la muerte, respetando lo valiosa y necesaria de su presencia, compartiendo con ustedes las experiencias de quienes han tenido pérdidas y ver cómo transcurren los procesos de transformación cuando crees haber perdido el sentido de la existencia. Pido permiso a la muerte porque a pesar de que se ha llevado algunos o yo haya atravesado otro tipo de pérdidas, pueda darles a conocer algunos reflejos de las experiencias de acompañar el proceso de la ausencia. Pido permiso a la muerte para que cuando sea mi hora, sea ella quien venga y me lleve a descubrir lo que hoy desconozco de ella y que acorde a lo que nos dicen las creencias, me muestre su verdadera esencia, que por obvias razones, ya que actúo en silencio, no tendré la oportunidad de contarles porque estaré a solas con ella. Les pido permiso a ustedes que hoy me escuchan para contarles mejor de las vivencias en la travesía del duelo cuando la muerte se ha llevado a otros y las penas es para quienes quedan. Es parte de una realidad que todos tenemos y que todos vivenciamos. No hemos tenido experiencia acerca de la muerte. Podemos escuchar muchas cosas, pero seguimos con vida y lo que realmente nosotros compartimos es la experiencia del acompañamiento y de lo que pasa en la vivencia de un proceso de una pérdida. Entonces, los objetivos que quiero compartirles es poder conocer lo que significa la pérdida y lo que se espera durante un duelo, poder diferenciar como cada una de las fases por las que se atraviesan los dolientes y los factores pues como asociados a las fases y también poder sensibilizar en la importancia de la elaboración de los duelos como una experiencia única e individual. Es fundamental aprender y reconocer que esto es una vivencia única y es individual, porque solo tenemos una única vez que perdemos a nuestros seres queridos. Entonces, y cada uno la vamos a vivir de una manera distinta. En la experiencia de la proximidad a la muerte, no solo se renuncia al futuro, sino que cada día se vivencia como una pérdida de lo que ya no será. Hay un antes, hay un durante y hay un después. Y cada que nos estamos enfrentando a una situación que genera la proximidad a la muerte, sabemos que nos enfrentamos a muchas renuncias, sabemos que nos enfrentamos a muchos cambios y sabemos que hay cosas que no podremos incluso recuperar. Esto específicamente cuando estamos atravesando estos duelos por enfermedad, estos duelos por alguna situación, alguna característica
que nos cursa dentro de nuestro proceso de vida y que nos genera alguna sensación de angustia o de temor. Entrando a definir el duelo, traigo una descripción de Marcos Gómez Sancho cuando nos dice, podemos definir el duelo del latín dolus, ¿cierto? Dolor, como la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o un evento significativo, ¿cierto? Porque es importante entender que el duelo no es solo relacionado con la muerte, sino que también es a través de algún objeto, algún evento, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un hogar, la pérdida de una familia por una separación o un divorcio. Todo lo que signifique la inestabilidad del cambio brusco o abrupto, esto va a ser una situación relacionada con la pérdida. O también como la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Es una de las características fundamentales, es que nosotros establecemos muchos vínculos frente a muchas cosas que le dan un valor, una simbología, que van teniendo un significado, y esa ruptura que se nos presenta ante esa situación de la pérdida de la persona, el objeto o el evento significativo va a generar toda una serie de conductas o va a generar una serie de reacciones emocionales que vamos a analizar un poco más adelante. Hace poco vivimos también el mundo, se encontraba también en la presencia del duelo de la reina Isabel. No sé si de pronto alguno de ustedes estuvo mirando y evaluando. Yo lo seguí como algunos momentos porque era importante mirar cómo era esa simbología alrededor de lo que representa en esta cultura, frente a esta ideología, frente a la persona, de lo que ella representaba y simbolizaba, todo lo que era esa dinámica, todo lo que era esa construcción, todo lo que significaba el dolor, todo lo que la familia atravesaba y todos los cambios que se venían a través de cada una de esas generaciones. Entonces, también es entender que Marcos Gómez Sancho nos define en el lenguaje popular, a veces se llama duelo al conjunto de familiares y amigos más cercanos del difunto. Detrás del coche fúnebre iba el duelo, entre comillas, y el duelo se despedirá en la iglesia después del funeral. Entonces, el duelo también hace parte de todos estos rituales que nosotros realizamos alrededor de la pérdida significativa, en este caso de un ser querido, y que de una u otra manera nos diferencia, la muerte nos diferencia a los seres humanos de cualquier otro ser vivo, que nosotros realizamos unos rituales característicos acorde a nuestra cultura, a nuestras creencias, a nuestra idiosincrasia, realizamos una serie de rituales, y eso es lo que nos marca la diferencia con otros seres vivos. Para otros autores, teniendo en cuenta, por ejemplo, la definición de Freud, esto es en el año de 1917, hace muchos años, pero Freud nos define el duelo como la reacción a la pérdida de una persona amada o la reacción a la pérdida de algo físico o simbólico de una importancia significativa para el sujeto. Miren que si lo comparamos con Marcos Gómez Sancho, no es una definición muy alejada de lo que en 1917 Freud nos evidenciaba. Y otros aportes como Bowley es el padre especialmente de la teoría de los apegos. En el duelo trabajamos mucho la teoría de los apegos. Kubler-Ross, que es la maestra de los cuidados paliativos, Lindemann, Nenmayer y Random, que han trabajado mucho en el tema de las pérdidas, de los duelos. Todos ellos concuerdan en comprender al duelo como un proceso normal y adaptativo en la vida de cualquier individuo que sucede frente a la pérdida de figuras significativas, y que pasado cierto tiempo, realizadas ciertas acciones, es decir, el trabajo en duelo, es superado. Entonces, aquí ellos, estos autores, incluso de otras épocas distintas, nos van mostrando y logran concordar y nos van mostrando que ante ese proceso de la pérdida,
todos de una u otra manera realizamos un trabajo de duelo, realizamos unas acciones en función de volver a restablecer como esa configuración de esa estabilidad emocional, de esa estabilidad física, de esa estabilidad en toda la esencia del ser humano que nos ayude nuevamente a integrarnos y poder superar ese proceso de duelo. Entonces, la pérdida de un ser querido, ¿qué significa? El duelo, como les decía ahorita, lo que nos va a significar es una ruptura de un proyecto de vida, un antes, un durante y un después, porque la vida de una u otra forma se fracciona, la vida de una u otra forma se rompe, esa cotidianidad cambia. Cuando perdemos un ser querido, la vida es muy distinta en el después a vivir la experiencia del duelo. Y esto no solo se vive desde una dimensión familiar, sino que también desde una dimensión social o desde una dimensión económica, cultural, laboral, etcétera. Aquí con esta imagen recuerdo mucho una pregunta en un congreso de duelo que estuve. Una expositora hacía un taller para los niños sobre el duelo y esta terapeuta le preguntaba a los niños qué significaba para ellos el duelo. Y una niña de 7 años le responde a la terapeuta, el duelo significa tener el corazón rompido. Una niña de 7 años que había recientemente perdido a su madre y ella expresa, es tener el corazón rompido. Esta imagen de una u otra manera es como ese rompecabezas en donde se parten las piezas, no porque se vaya a perder una de ellas, sino que de una u otra manera se rompen esas piezas, se parten y hay que tratar de hacer todo un proceso de elaboración para nuevamente configurar ese sentido y esa nueva sensación de control de la existencia. Entonces, cuando hablamos de las generalidades del duelo, es importante y fundamental entender. Lo más importante de este proceso es entender que es una experiencia única e individual. Una experiencia única, como les decía al comienzo, es la única vez que uno pierde un ser querido. Y es individual porque como todos nos relacionamos de una manera distinta con ese ser querido, entonces esa parte de esa individualidad va a ser de que todos lo experimentemos de una manera completamente diferente. Pueden ser 5 hermanos que vivían con la misma mamá, pero cada uno de ellos desarrolló un vínculo distinto con esa madre. No significa que si estoy llorando más es porque me duela más. No significa que si no lloro es porque no me duela. Cada uno lo vivencia, experimenta e interpreta esa sensación del dolor, de la ausencia y del vacío de esa madre de una manera distinta. Entonces, por eso no podemos generalizar de que a todos les va a pasar exactamente lo mismo, como cuando nos dicen, ay, lo siento mucho, ¿cierto? Yo sé lo que tú sientes. Una cosa es que yo he pasado por la experiencia y sé que no es una experiencia fácil, pero no significa que tengas que vivir el duelo como yo lo estoy viviendo. Es que tienes que hacer esto, no, no significa. Cada uno vamos a tener unas respuestas y unas reacciones completamente distintas. Entonces vamos a aprender a reconocer esas reacciones físicas, emocionales, cognitivas, comportamentales, sociales y espirituales. Miren todas las dimensiones del ser humano que logran tener algún tipo de reacción. Se dan unas o se dan todas, no necesariamente se cumple con que se tengan que dar todas en el mismo tiempo. Se pasa a través de unas etapas o a través de unas fases. Reconocemos que hay unos cambios en el antes y en el después. Reconocemos que el tiempo es una variable importante que hay que tener en cuenta. Nos confronta la muerte de los otros, nos confronta nuestra propia existencia. Y claro, cuando no lo elaboramos, entonces puede generar algunas alteraciones que las miraremos entonces más adelante. Como reacciones esperadas, estamos hablando a través del dolor, de la pérdida, cuando estamos en un duelo y en estas épocas tradicionales de la Navidad,
uno siente que a veces le duele como más esa ausencia, entonces es normal experimentar que nos duele el cuerpo, que nos duele el entorno, nos duele la personalidad, nos duele el alma y nos terminan doliendo los otros que están atravesando también por estas vivencias. Entonces, como reacciones esperadas a nivel físico, vamos a ver que cuando nos enfrentamos a un duelo, especialmente como en los primeros días, en los primeros meses, podemos encontrarnos con que algunas de las enfermedades pueden aparecer o se agudizan, algunas que ya teníamos preexistentes, y es una de las características como relevantes. Se pueden presentar a nivel físico incremento de los hábitos inadecuados, pueden aparecer, se nos bajan las defensas, entonces proliferan los procesos infecciosos, los resfriados, la bronquitis, los problemas alérgicos en la piel también son una de las características que suelen aparecer mucho cuando nos estamos enfrentando a los procesos de duelo. La tendencia a que haya un mayor número de accidentes es porque estamos un poco más dispersos, más distraídos, y la alteración en el patrón del sueño es otra de las características que también es normal y es esperado, ¿cierto? Cuando nos estamos enfrentando a un proceso de duelo por una pérdida de alguien significativo o incluso algún cambio inesperado que nosotros tengamos en la vida y que nos implique realizar un duelo, se pueden presentar este tipo de reacciones. A nivel emocional, entendemos que a nivel emocional entonces se pueden incrementar el nivel de estrés o la tensión, comienzan a aparecer algunos temores que no son pues como parte de la realidad. A veces nos dejamos llevar mucho por situaciones que sentimos como amenazantes. Puede generarse algunas crisis de angustia o emociones como la desolación, la tristeza, el enojo y la depresión. También son reacciones esperadas. Dentro de los procesos cognitivos podemos tener algún tipo de confusión mental, también por estar como dispersos o distraídos. A veces no logramos como concretar el día, la fecha, recordamos o no recordamos o olvidamos cosas importantes y significativas, incluso relacionadas con el mismo proceso del duelo. El tema de la negación o de la incredulidad, que es en las etapas iniciales, también es muy relevante como alteración cognitiva o algunos pensamientos que uno no logra sacarse de la mente. El cuestionarnos, el tener un montón de preguntas que obviamente no van a tener respuesta, la dificultad en la toma de decisiones y obviamente una experiencia de la triada cognitiva afectiva de forma negativa. A nivel del comportamiento, pues hay una alteración si somos propensos al consumo de sustancias psicoactivas, de consumo de licor, consumo de psicoactivos, el consumo de cigarrillo, entonces puede haber una tendencia a utilizar este tipo de conductas como un mecanismo de evitación, de confrontar ese mismo aislamiento, esa misma soledad. El desajuste de las rutinas diarias hace que perdamos de una u otra manera la cotidianidad y la alteración del autocuidado, que es una de las áreas que más tratamos de tener en un proceso de estar observando, de estar en un encuadre cuando estamos trabajando con las personas en el acompañamiento en duelo. A nivel social está el aislamiento social, la búsqueda de redes de apoyo, la necesidad de contar su vivencia a través del dolor, el mover objetos, el mover la ropa. Aquí aparecen muchas creencias culturales que hay que hacer movimientos de muchas cosas, desde los aspectos energéticos, de a veces de tener una necesidad de salir rápido de las pertenencias del ser querido, que terminan causando a veces en el proceso de duelo un poquito de confusión y de angustia para los dolientes. Y a nivel de los temas espirituales se pueden presentar como reacciones esperadas el fortalecimiento de una creencia o incluso la apertura a otros rituales de otras creencias religiosas y la necesidad como de sentir a los difuntos. Vamos a mirar de este teórico William Worden,
que me parece pues interesante. Personalmente trabajo con elementos de William Worden y de Elizabeth Kubler. Hoy les traje a William Worden porque nos habla de las etapas del duelo y unas tareas importantes y significativas para poder trabajar como esa experiencia individual. Entonces, Worden nos dice que la primera etapa del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Entiéndase bien, no es aceptar el duelo, sino que yo acepto esta realidad que tengo que vivir. No es fácil, pero me está diciendo, acepta que estás atravesando por este momento y eso va a implicar que yo tenga la generación de emociones intensas, emociones fuertes que incluso van a alterar mi conducta, mi atención, mi concentración, como lo mirábamos antes. Entonces voy a tener a veces dificultades en procesar la información para tratar de comprender tantas cosas en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, las características de esta primera fase, cuando yo estoy aceptando la realidad que no puedo cambiar, que es la muerte, entonces puede presentarse la negación o la incredulidad, uno sentir que siente que no es real lo que está pasando y puede ser prolongado durante varios días. Posteriormente es hacer como una integración de esa pérdida, entonces lo racional y lo emocional hay que tratar como de ponerlo en un mismo nivel, asumir la conciencia de cómo fueron los hechos, contactar con los afectos, ¿cierto? Identificar esas emociones y la práctica de los rituales funerarios. Estos rituales funerarios son un eje fundamental porque son los que nos van permitiendo de una u otra manera tomar contacto, ¿cierto? Con todo lo que ha partido. Entonces, Worden nos dice que frente a esta tarea del duelo, de aceptar la realidad, los rituales son necesarios, son fundamentales. Cada cultura tiene unos rituales distintos alrededor de la pérdida. Y dentro de estas tareas, ¿en qué podemos favorecer nosotros cuando estamos acompañando un proceso de duelo? Por ejemplo, ayudar al superviviente a hablar de la pérdida, ¿cierto? Y de las circunstancias que rodean la muerte, dónde ocurrió, cómo te enteraste, cómo fue el funeral, qué se dijo. Jorge Montoya Carrasquilla, que es un teórico también en duelo, que trabaja mucho en los procesos de duelo, él fue tutor pues en mi especialización y nos enseñaba que el darle el espacio a los dolientes para hablar sobre lo que pasó, uno comienza a observar y es verdad, al principio el doliente te habla con toda la cantidad de detalles, a veces unos exagerados, otros no tanto, te habla con mucha cantidad de detalles frente a lo que está representando cada uno de los momentos y vivencias de esa pérdida. Entonces, es muy puntual en muchos elementos donde hay intensidad de la emoción, donde logra expresar muchas cosas, pero va pasando el tiempo y en la medida que se va haciendo el proceso de aceptación y mientras te vas acercando a la superación del duelo, ya ese doliente solo te cuenta unas partes muy precisas y dependiendo de cada persona con la que se encuentre, le va contando como ciertos aspectos de lo que fue esa primera experiencia y esa primera realidad. En la segunda etapa del duelo nos habla Worden de la elaboración del dolor del duelo, ¿cierto? Entonces miren que es resignificar aquí cómo aprendemos a reconocer esas sensaciones de dolor. Estoy en un duelo donde me duele, pero además que me duele, tengo muchas emociones que me disparan o me generan confusión frente a esa sensación de dolor. Entonces, entender que no solo vamos a tener emoción de tristeza, sino que va a haber enojo, frustración, angustia. Es importante poder reconocerlas. Cuando yo reconozco cada una de esas emociones, las valido, cuando yo identifico que hacen parte de ese proceso de la elaboración del duelo, entonces voy a tener mejores elementos para poder gestionarlas de una manera más adecuada. ¿Qué va a implicar? ¿Cierto? La parte emocional nos desgasta mucho, entonces va a generar un mayor esfuerzo desde el tema emocional. Eso nos debilita, nos hace susceptibles y no nos gusta sentirnos así. Generalmente las personas tratan de evitar tener contacto con estas emociones, pero en el duelo son supremamente importantes y necesarias de sentirse y de poder expresarse.
Entender que también estas emociones empiezan a generar reacciones a nivel del cuerpo, aparecen dolores, trastornos digestivos, el colon inflamado, las alergias, como les decía. Entonces también es relevante entender que no solo a veces lo expresamos, muchas veces lo que dice la frase, el cuerpo calla, lo que el cuerpo habla, lo que las emociones callan. Entonces, cuando nosotros no expresamos estas emociones, el cuerpo va asimilando y vamos encontrando como deterioros en nuestra salud. Por eso, siempre que estamos monitoreando el tema del duelo, siempre comenzamos con cómo está tu condición de salud para verificar qué tanto se está elaborando y teniendo conciencia de ese contenido emocional. Garantizar el autocuidado, velar por mantener la propia salud es una de las tareas fundamentales. Entonces aquí en esta segunda tarea, ¿cierto? Que nos dice Worden, nosotros ayudamos a las personas y es importante poder aprender a reconocer estas tristes. Sí, es que es normal estar triste. Muchas veces nos encontramos con pacientes que dicen, pero es que no me dejan estar triste y apenas llevo un mes y medio y no me dejan expresar la tristeza, que lo tengo que superar. Entonces, aprender a reconocer que es parte normal esas emociones, pero no solo identificarlas, sino trabajar en función de ellas, nos va a permitir sentarnos a pensar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Algún día van a pasar esas emociones, pero ¿qué vamos a estar haciendo con esas emociones en el día a día? Entonces, no todo el mundo va a experimentar las emociones con la misma intensidad, ¿cierto? No todos van a reaccionar de la misma manera, pero el evitar esas emociones obviamente va a hacer que nosotros prolonguemos el duelo o que no lo elaboremos de la manera adecuada. Entonces, concebir que la tristeza no es la única emoción en el duelo, sino que se puede reconocer otro tipo de emociones, entonces también es importante y es relevante. La tercera etapa del duelo, Worden nos habla de adaptarse a un nuevo mundo sin el ser querido. Especialmente ahora en estas festividades navideñas donde hay tanta reunión, tanta familiaridad, tantos recuerdos alrededor de esa persona que perdimos o de esas situaciones que hemos perdido, que nos hemos deshabituado. Entonces, esto hace que de una u otra manera las personas les cueste un poquito permitirse, hay que permitirse de nuevo poder tener ciertas tareas, ciertas actividades alrededor de ese proceso de ajuste y adaptación. Entonces, las características es que a veces, ¿cierto? Empiezan a surgir algunos sentimientos de ansiedad, de angustia, cuando es que tengo que colocar las cosas de Navidad que a mi mamá tanto le gustaban. Yo las quiero, pero me cuesta mucho. Entonces, ¿cómo vamos a permitir de una u otra manera poder vivir una Navidad con la ausencia de una madre, de un padre o de un hijo, pero poder darle un significado distinto, un resignificado distinto y adaptarme a esas características? Estos ajustes y estas adaptaciones también se nos da cuando nos toca asumir los roles que hacía la persona que falleció. Por ejemplo, una madre, una esposa que pierde a su esposo y que está en el acompañamiento y crianza de sus hijos pequeños. Entonces, a esta madre le toca de una u otra manera, no estaba trabajando, no estaba en un entorno laboral, pero le toca asumir entonces, además de la pérdida de su esposo, el acompañamiento de los hijos, ella solita, adicional a tener que involucrarse en una actividad laboral o darle continuidad a las actividades laborales que el esposo tenía cuando hablamos de un negocio particular, ¿cierto? Entonces, a esta esposa le toca adaptarse de una u otra manera a poder darle continuidad a lo que se estaba presentando en ese proceso de vida para poder brindarle esa estabilidad a su familia. Entonces, Worden, dentro de las tareas en esta etapa, nos dice que adaptarse a un nuevo mundo sin el ser querido va a implicar tres tipos de adaptaciones, unas que son externas, otras internas y otras espirituales. Las adaptaciones externas están relacionadas en la manera cómo influye la muerte, ¿cierto?, en la cotidianidad.
cómo influye la muerte en la cotidianidad de esa persona, de ese superviviente, ¿cierto? A veces uno no es consciente de todos los roles que desempeñaba el fallecido, sino cuando ya le tocó enfrentar esa realidad. Entonces hay muchas demandas externas que hay muchos compromisos que se tienen que cumplir. No sé si han pasado por esas experiencias, es que me tocó ir a la EPS, me tocó llevar el acta de función, tuve que pasar declaración de renta y yo nunca había presentado una declaración de renta, pero si él está difunto, ¿por qué tengo que presentar declaración de renta? Entonces uno comienza a generar un montón de ajustes de los que uno no estaba acostumbrado y eso genera también un poco de sensación de angustia porque pierde uno como esa sensación de cotidianidad. Las adaptaciones internas es cómo influye la muerte en la imagen de la persona que tiene de sí mismo, fundamentalmente en la definición que hace de sí mismas. Entonces, la adaptación interna está relacionado cómo se empieza a reconsiderar la vida de vital, de importante, de significativa, y uno comienza a hacer unos ajustes internos en donde antes uno le daba prioridad a cosas muy superficiales y después de que ocurre la muerte, esa simbología cambia y ahora se le genera más tiempo, más importancia, más relevancia a otros elementos mucho más trascendentales y que nos va permitiendo también dentro de las adaptaciones espirituales cómo influye la muerte en las creencias o en los valores sobre el mundo. Entonces, de una u otra manera, esto también hace que nosotros tengamos un proceso de crecimiento y resignificación espiritual o de conexión nuevamente espiritual. Así dentro de las etapas del duelo terminemos peleando con nuestra creencia religiosa. Entonces, dentro de las tareas del duelo, Worden nos dice, vamos a ayudar a las personas a asumir un rol del que no estaban acostumbradas. El rol es más, el rol de tener que enfrentar solo un montón de cosas que antes lo hacías en compañía y eso genera sus desajustes. Pero acá, ¿qué busca Worden? Que la persona logre conectarse nuevamente con sus habilidades, que logre conectarse con su sentido de existencia, que logre conectarse con todos sus talentos, con todas sus capacidades para poder seguir adelante y poder dar un nuevo sentido a la vida y a la existencia. Y la cuarta etapa nos habla de lo que es la reubicación emocional al ser querido, ¿cierto? Al ser que ya no tenemos y entendemos como superado el duelo, el proceso cuando somos capaces de darle un sentido armonioso a la vida cuando ya nuestro ser querido no está, ¿cierto? Entonces, no significa, y es muy importante entender que superar el duelo no significa olvidarme de mi ser querido, sino que la sensación de angustia, de estar pensando las 24 horas en mi ser querido, que vivía en los primeros meses, tiende a tener un proceso de transformación y ya no me da angustia y ya no me da ansiedad. Entonces, la persona comienza a generar de una u otra manera un proceso de introspección, de contacto con ella misma, de reconocimiento de todo lo que ha sido su vida, de todos los aprendizajes, porque el duelo nos ayuda a crecer, nos ayuda a hacernos mejores personas y esa conexión nuevamente con cada uno de los seres que somos los dolientes, entonces es lo que nos permite poder tener esa continuidad. Entonces, como tarea del duelo, permitir encontrar un lugar, ¿cierto?, para ese difunto y poder seguir vinculada con ese difunto, pero poder nosotros continuar viviendo. Es como el éxito de superación en un proceso de duelo. No invitamos a renunciar, ¿cierto?, al fallecido, sino poder darle un lugar adecuado, un lugar distinto, un lugar en donde nosotros podamos darle continuidad a nuestra existencia, donde resignifiquemos, donde nos ayudemos a darnos cuenta de que no estamos reemplazando el ser querido, porque no se reemplaza ningún ser querido. Por eso muchos dicen, busquemos la mascota, busquemos, cambiemos de pareja. No es sustituir rápidamente el fallecido porque lo que vamos a hacer es simplemente no elaborar el duelo de una manera adecuada y vamos a generar unos estados de mucha confusión por el miedo de enfrentar el contacto con las emociones. Por eso esa segunda tarea que nos dice Worden en esa segunda fase, el contacto con el reconocimiento emocional es supremamente esencial y necesario.
Ramón Vallés, ¿cierto? Un psicólogo que trabaja mucho en el desarrollo de los cuidados paliativos, nos dice, aun cuando son numerosas las teorías que tratan de explicar el duelo y los trabajos empíricos llevados a cabo con personas viudas, a mi juicio, y aún a riesgo de ser tachado de simplificador, considero que la situación de duelo puede contemplarse como un caso de sentimiento de indefensión absoluta, de percepción de una completa falta de control ante un acontecimiento que supone un cambio importante y brutal para la persona y en el que la pérdida sufrida o esperada se traduce en una multiplicidad de amenazas en un futuro incierto. Entonces, en resumen, es ese cambio significativo en el antes, en el durante y en el después que hace que sintamos dolor. Dolor en el pasado, ¿en qué sentido? Porque estamos rememorando en el duelo, cuando tenemos pérdidas, estamos rememorando todo lo que fue en el pasado, lo que ya no fue, lo que se tuvo, pero que ya no fue. Entonces, hay unas imágenes muy fijas en relación a ese momento pasado o incluso a ese momento de la muerte. En el presente, ¿cierto? Porque el ajuste en esta nueva dinámica sin el otro nos va causando una sensación de incertidumbre. Es como uno estar en un vacío y en el futuro, donde hacemos una resignificación a la vida, ¿cierto? A la muerte misma, hace que nosotros prioricemos cosas que antes no valorábamos. Entonces, siempre que nos enfrentamos a un duelo, nos enfrentamos a esos cambios en el antes, en el durante y en el después. El tiempo seguirá siendo una variable, el tiempo, la creencia cultural es que el tiempo lo cura todo y el tiempo lo único que hace es formar una distancia entre el evento sucedido, como el fallecimiento de un ser querido, y el tiempo que ha transcurrido para poderlo superar. Pero el tiempo no es el que nos da la superación, lo que nos ayuda a superar el duelo o el dolor que estamos experimentando, la pérdida que estamos experimentando, es todo lo que nosotros hagamos. Los recursos internos, externos, recursos internos es nuestra personalidad, todo lo que nuestra personalidad nos ayude a volver a tener contacto con nosotros mismos para retomar o hacer algunas modificaciones de nuestra vida. Y lo que hagamos con el contexto externo, por ejemplo, mirar estas charlas, por ejemplo, capacitarnos en el duelo o en las pérdidas, ir a los grupos de apoyo o simplemente lecturas, bibliografía alrededor de los duelos o simplemente tener contacto con profesionales que nos ayuden a poder tener una comprensión cuando vemos que se nos está saliendo de las manos como el acompañamiento. El duelo nos confronta la propia existencia, claro, porque nos abre el panorama de los afrontamientos, qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento. Entonces va a generar que de una u otra manera nosotros estemos teniendo que direccionarnos frente a ciertas situaciones, va a generar muchos movimientos, muchos cambios y hace que nosotros tengamos que reorientar esa experiencia de la vida. En el duelo complicado nos encontramos entonces cuando no hacemos la superación del duelo, encontramos el duelo complicado, que es este que posterior a 1 año y medio, 2 años aproximadamente, para los psicólogos más o menos 1 año, año y medio es como el tiempo prudente para ajustarnos psicológicamente a la ausencia. Entonces, posterior a los 2 años, ya lo evaluamos como un duelo complicado cuando sentimos y experimentamos que es como si fuera la primera vez. Entonces, ¿de qué va a depender? Del vínculo que tengamos con el fallecido. No es lo mismo para un padre perder, una madre perder a un hijo que era su centro, que era su eje, que era lo más importante de su vida, como para un hijo perder a un padre que no estuvo tan presente en su vida. Entonces, acorde al vínculo que se establezca, va a generarnos las situaciones de duelo complicado y necesitamos un acompañamiento. El tipo de muerte no es lo mismo un fallecimiento por una enfermedad que que nos duele, pero nos da la posibilidad de ir haciendo una despedida anticipada, gradual, a una muerte de aparición espontánea, inesperada, ¿cierto? O trágica, traumática,
Entonces, es otra de las características que hace que el duelo sea complicado. Y las circunstancias que rodearon la ausencia, por ejemplo, cuando nos encontramos en esos duelos por desapariciones forzosas, que hace que sea a veces mucho más difícil el proceso porque es quedar como en una situación inconclusa. Muchos de los pacientes nos dicen es que hasta que yo no vea el cuerpo, es como darle finitud, el ver el cuerpo o el ver los restos de la persona y constatar que son de su persona querida, de su persona amada y buscada, hasta no confrontarlo, no logran hacer como el cierre de ese proceso de dolor. ¿Cuándo pedir ayuda a un profesional? ¿Cierto? Entonces, pensar que una de las mejores razones para acudir a un especialista, a una persona, no necesariamente psicólogo, pero sí que tenga un entrenamiento y que sea experto en el manejo del duelo, entonces que nos ayude a poder hacer una buena gestión. No necesariamente todos tienen que pasar por este proceso de ayuda, pero cuando nosotros sentimos que hay cosas que se están saliendo de las manos, es importante poder pedir ayuda. Entonces, Faure nos dice en el texto de Vivir el duelo, nos dice, ¿cuándo buscar ayuda? Cuando el doliente se ha percatado o le han hecho ver otras personas que su duelo no está siendo de una evolución normal, inexistente, diferido, excesivo, prolongado durante demasiado tiempo o tiene unos síntomas muy agudos y persistentes más allá del tiempo de lo normal. Cuando la persona se siente bloqueada en su proceso de duelo y se ve incapaz de poder avanzar en un tiempo prolongado, cuando el doliente se siente bloqueado por una emoción concreta, el enojo, la culpa, la depresión, sin percibir una evolución al cabo del tiempo, cuando contempla que el curso de su vida cambia en direcciones que le resultan inquietantes, accidentes, desempleo, ¿cierto? Que tenga muchos cambios, que tenga otras rupturas, que se separe de las personas o que empiece a tener alteraciones o cambios muy bruscos a nivel del estilo de vida, ¿cierto? Entonces, esto hace que se requiera buscar de la ayuda. Cuando se presentan problemas de salud física o mental, la hipertensión, las úlceras, el estrés, las fobias, la depresión, el pensamiento de muerte, la ideación suicida, es una de las características, es una señal de alerta que no podemos normalizar y que necesitamos buscar ayuda. Cuando se encuentre solo, sin nadie que tenga para poder hablar de la pérdida y acompañarla en el duelo, o cuando se sienta cuestionado, criticado por los demás por la manera como está viviendo el duelo, entonces es importante poder hablar con alguien experto. Cuando tiene la impresión de estar sumido en la depresión, ¿cierto? Y no es una experiencia normal, sino que es una experiencia netamente depresiva. En la depresión, en el duelo se experimenta la depresión, pero lo que nos marca la diferencia de la depresión normal en el duelo a la depresión patológica es especialmente el aislamiento social, el pensamiento de muerte se hace muy reiterativo y se pierde todo el sentido de conexión con la realidad y con la existencia. Entonces se hace una desconexión completa social, familiar, emocional y se pierde como el sentido y el valor a la vida. Entonces eso es una señal de alerta que tenemos que trabajarlo como una experiencia, un trastorno depresivo en una persona que está atravesando un duelo y requiere otro tipo de intervención. Cuando existen antecedentes depresivos en las personas o antecedentes de ansiedad, otros problemas psiquiátricos que se añaden pues a esta situación de duelo, entonces nos toca recurrir obviamente a los especialistas para que nos generen algunos ajustes. Cuando aparecen las ideaciones suicidas, no hagamos caso omiso, ¿cierto? Esto no es charlando, cuando estamos en un estado depresivo, no es por llamar la atención, sino que se está considerando que el destruir o acabar con su propia vida es la opción para poder liberarse de ese dolor que está atravesando. Es un dolor de un dolor altamente significativo. Cuando se recrudecen las conductas adictivas como el consumo de alcohol, de tabaco o de sustancias de drogas, entonces, y se descuida la salud del doliente, entonces también es otra de las características. Bueno, finalizamos así un recorrido
un recorrido a través de cada una de estas experiencias. No sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna duda por aquí en el chat. Bueno, no veo preguntas por aquí en el chat. Bueno, entonces era lo que quería traerles brevemente esta presentación acerca del duelo, como esa travesía, como les mencionaba al comienzo, y de todos los cambios y de lo importante que es poder reconocer cada uno de esos elementos cuando estamos en un proceso. Y la recomendación es, si sentimos que el duelo está superando la capacidad del afrontamiento, busquemos ayuda, busquemos los especialistas. Es absolutamente importante y necesario poder contar con el acompañamiento de otras personas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a los que estuvieron presentes y los invitamos a estar conectados y poder compartir esta presentación con personas que también están atravesando diversas circunstancias alrededor de los duelos. Listo.